Bueno, Julio Iglesias, la carretera, ese tema tan fermoso que nos poña, bueno, pues lentiño, pero así o que faz falta en este momento para enrolarnos precisamente falando non de carreteras, pero sí de vehículos. Massimino, menudo personaxe que me queres traer hoxe aquí, impresionante, Eduardo Barreiros, nada máis e nada menos. Sí, yo creo que todo aquel que conozca un poco de su biografía, de su historia, no lo pone en duda. Es uno de los personajes más importantes de Galicia, como digo, y de España. Es decir, porque, bueno, en titulares como ese, es el padre de la motorización española. Es decir, llegó, por ejemplo, a tener 25.000 personas, empleados, llegó a generar más de 100.000 puestos indirectos y tener unas factorías de más de 2 millones de metros cuadrados. Es decir, que fíjate, comenzando en un pequeño taller en Ourense, porque nuestros oyentes, haciendo así un poquito de historia, Eduardo Barreiros nació en Gundiás, en Ourense, en 1919 y falleció en La Habana en 1992. Bueno, hay toda una historia que también pueden seguir a través de las redes. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la Fundación Barreiros en Madrid, donde además de la fundación, etcétera, hay un museo. Bueno, encargados, la regenta su hija, la hija de Barreiros, que es doña María Luz Barreiros, que es la presidenta de esta fundación. Y bueno, tienen como misión, claro, conservar la memoria de don Eduardo Barreiros, más conocido por todos, y quien no recuerda los motores Barreiros en autocares, en tractores, en todo tipo de vehículos. Y no tanto al vehículo, podemos decir, doméstico, individual, es decir, como sí para los grandes, por diferentes razones, porque tuvo también bastantes inconvenientes en aquel momento con las empresas del INI, etcétera, el INI, con el que le pusieron toda una serie de trabas. Gracias que Franco, pues en una de sus demostraciones que hizo ante Franco, pues directamente él condujo el vehículo que presentaba en ese momento, que por cierto se había quemado una mano pues en los ajustes, podemos decir, pero condujo ante Franco. Franco quedó pues sorprendido de aquel personaje y le dijo esas palabras que ya son célebres: Barreiros, adelante, adelante. Es decir, que ahí le abrió de nuevo un poco las puertas, porque insisto, como todo emprendedor, como toda persona, tuvo dificultades, muchas dificultades con las competencias. En este caso Lini pues tenía también Pegaso, etcétera. Sí. Exactamente. Y entonces esa fue la principal razón de que Barreiros no se le abrió ese campo en el vehículo individual, es decir, sí, los motores para grandes... pero bueno, la fortuna, no cabe duda, y los comienzos importantes de Eduardo Barreiros fue cuando a mediados del siglo pasado, en la España de la posguerra, pues escaseaba la gasolina y sí abundaba el gasoil. Y entonces Barreiros fue un pionero, porque los ingenieros, podemos decir, las personas entendidas en estos temas, decían que era imposible transformar los vehículos de gasolina a gasoil. Bueno, pues esto consiguió, que ahí yo creo que comenzó la fortuna de Eduardo Barreiros, en transformar los motores de gasolina en gasoil, con unos consumos inferiores, por lo tanto, eso. Otro de sus, podemos decir, de sus grandes aportaciones fue que fue el primero que comenzó con la venta a plazos de vehículos. Es decir, todos aquellos transportistas, empresas que querían generar su propia empresa de transporte, de autocares, etcétera, pues claro, acceder directamente al pago de un autocar, vamos, o un camión, era casi imposible. O un tractor. Exactamente. O un tractor, algo tan importante, pues para el campo, para el desarrollo de la economía, en este caso también, claro está. Bueno, pues Eduardo Barreiro, pues fue el primero que comenzó, como digo, a la venta a plazos de vehículos. Esto al final también le generó una serie de cosas, porque al final, claro, había ahí unos débitos, etcétera, que no podía hacer frente al crecimiento que él pretendía. Pero bueno, eso no fue una de las causas principales de nada, sino que él, con diferentes acuerdos, etcétera, logró superarlo. Pero, insisto, eso es muy importante. El primero que comenzó con la venta a plazo de vehículos, a su vez, fue el primero que incorporó a los ordenadores a la empresa. IBM. IBM, en este caso. Es decir, que no es... En España, la primera empresa que implementó un ordenador
de IBM. Exactamente. Y después, bueno, fue un adelantado con respecto a las responsabilidades, podemos decir, sociales de una empresa también. Un adelantado en ese sentido formó para los trabajadores un economato, una clínica, que fíjate tú, en esta clínica que ya tenía, pero fue posiblemente uno de los primeros que ya con programas para combatir el cáncer de mama, cosa que en esos tiempos ni se hablaba casi de eso. Pues él, ya con unos programas pioneros, pues lo implantó en la clínica. Y también viviendas para los trabajadores. Porque el espíritu social, el espíritu de Barreiros, lo plasmó en un decálogo que además es muy interesante y que tiene vigencia hoy día para todas las empresas, etcétera. Y en este decálogo de su mano es eso, dice lo siguiente: primero, hacer siempre honor a los compromisos. Segundo, no mirar a nadie por encima del hombro. Así lo dice. Tercero, ser muy tenaz. Fíjate tú. Cuarto, rodearse siempre de buenos colaboradores y amigos, porque aquí pues coge también igualmente el pensamiento de Napoleón, que decía, solo se ganan batallas rodeándose de buenos generales. Es decir, si no bueno, pues él ya, fíjate tú, que una persona, porque, estamos en el cuarto, rodearse siempre de buenos colaboradores y amigos. Quinto, convivir al máximo con los que trabajan con uno, es decir, mantener lo mismo que los grandes generales de la antigüedad, que conocían casi el nombre de todos, como Alejandro Magno, de muchos de sus soldados, de sus generales. Pues fíjate, él mismo plasma en este decálogo esto mismo: convivir al máximo con los que trabajan con uno. Sexto, estimularlos en la mayor medida. Exactamente. ¿Y cómo se estimula? Pues aparte de ese reconocimiento en su trabajo, es pagándoles bien, porque les pagaba bien, Es decir, que eso es otra cosa muy importante. Séptimo, no querer ganar para sí la última peseta. Es decir, no, esta peseta es para mí. No, esto lo hay que reinvertir. Y de hecho, bueno, ese es uno de los éxitos también de Eduardo Barreiro. Octavo, trabajar con intensidad. Claro, imposible. Sin el trabajo, excepto que uno se dedica a robar, no sale nada. Entonces hay que trabajar con intensidad, y del trabajo, como decían los viejos, sale todo. 9, escuchar las sugerencias, aunque procedan de gente modesta. Efectivamente, hay empresas americanas, etcétera, que incluso incentivaban a sus empleados, que daban una idea en la producción. Bueno, pues él ya era consciente de eso, de lo importante que es una sugerencia en un momento dado, sea de quien sea. No hace falta que sea de un ingeniero, puede ser de un trabajador. Y ya décimo, tener vocación y fe, porque tiene uno que tener esa vocación, gustarle y tener fe en que es posible. Y esto, pues es el decálogo que él con frecuencia recordaba a todos y a él mismo, claro está. Eduardo Barreiros fue un adelantado a su tiempo total, y bueno, pues decir que antes hacías mención a la clínica, al economato, y algo muy importante hoy en día que se tiene que tener en muchas empresas y que es necesario, y él ya tenía guardería para los empleados, para los hijos de los empleados, guardería en sus fábricas y en sus empresas. Por lo tanto, decir que es un hombre que pensó 40 años antes ya en el tema del combustible, de la globalización y de los problemas que hoy estamos pasando, además. Exactamente, es decir, fue eso, como tú bien dices, un adelantado de su tiempo, y esto que algunos titulares dan, pues que lo resumen como un visionario, un pionero, un adelantado efectivamente de su tiempo. Así fue Eduardo Barreiro. Y pues una vez más, personajes, en este caso gallegos, pero español a todos los niveles, porque como digo, el 50% de los vehículos de uno determinado, de autocares, etcétera, sus motores. Y él no solamente diseñó, sino que fabricó. Primero comenzó adaptando, pero luego diseñó él mismo y fabricó estos motores. Y bueno, motores tan robustos que, similares, podemos decir, a grandes marcas que, sí, adoptaron muchas empresas de transportes y demás, que precisamente yo te preguntaba a ti, de la empresa de tus antepasados, sí, Ogea, y si tenían autocares y esto con motores Barreiros. Y efectivamente, alguno hubo. Y además decir una cosa muy, muy pareja en la vida de mi padre. Todos recordarán a la empresa Ogea aquí en Puente Arenas, por supuesto. Pues Eduardo Barreiros se dedicaba con un autobús en la guerra, al finalizando la guerra,
posguerra, a trasladar de un lugar a otro tropas para ayudando al ejército. Mi padre coincidió, porque es coetáneo, yo creo que debieron de nacer muy parecidos, porque le coincidió a mi padre también que tenía que coger autobuses de la empresa OGEA y ayudar a llevar y a trasladar heridos que venían del frente, de Zaragoza o de por ahí, al hospital que había para heridos y enfermos en Mondariz. Y mi padre pues se dedicaba con los autobuses de la empresa OGEA, claro, por supuesto cedidos para el ejército, a trasladar también enfermos y heridos a los hospitales. Es decir, que es una vida muy pareja, la verdad, que en ese sentido de Eduardo Barreiros y de mi padre, y los dos con autobuses de sus padres, es decir, con la empresa que habían fundado los padres de ambos de autobuses, ¿no? Y una época muy difícil en la que además Eduardo Barreiros se dedicaba a tratar de poner solución a pequeños problemas que muchos mecánicos no eran capaces de solucionar en los camiones, en los coches de su padre, en los autobuses. Él era capaz de, con piezas de uno, de otro, de tal, montar y hacer y crear algo de la nada. Y eso es muy importante para un momento en el que no era fácil, no había materiales, había que traer muchas cosas de contrabando y de extraperlo de Portugal, chapa para los autobuses, para los camiones, para las reparaciones, piezas, porque no había en España en esa época del final y de la posguerra mucha cuestión, y hacer que los coches funcionaran a gasógeno, que también él implementó en vehículos y pudo conseguir. Era realmente Eduardo Barreiros, sin lugar a dudas, una de las personas o personajes gallegos más importantes e interesantes en cuanto a ese mundo de la industria, ¿no? Sí, y bueno, yo casi lo definiría así, un genio que transformaba y construía motores, pero además de esto, no solamente que dio vida, dio desarrollo, concedió, bueno, pues toda una serie de privilegios a personas, a esto que de otra forma no tendrían, como digo, esa oportunidad. Es decir, les ayudó en su desenvolvimiento, y eso es algo que realmente con esas ideas, como digo, tan novedosas, porque el riesgo de vender vehículos a crédito, es decir, a plazos, en aquel momento con unas dificultades donde no se sabía si al final se iba a poder pagar el vehículo. Pues él, con todo ese riesgo, porque por más medidas que tomes para garantizar el pago, hasta los bancos tienen impagados, es decir, que no es fácil. Bueno, pues él, con todo ese riesgo y con todo, adelantándose a su tiempo, que como bien hablamos de ello, que ese dato que puede pasar desapercibido, pero que una persona fuera consciente de la importancia. El primer ordenador que llegó efectivamente a una empresa IBM fue para la Dell. Es decir, alguien que ya se adelantó a su tiempo diciendo, esto va a ser el futuro, sin esto no podemos gestionar este imperio, podemos decirlo así. Una pregunta hecha a Eduardo Barreiros de una entrevista de Juan Pla en El Pueblo el día 1 de julio del 72. Le preguntaban, ¿qué es lo que usted realmente ambiciona? ¿El dinero? ¿El poder? Y él le respondió, dice, no, mire usted, yo ambiciono crear, hacer cosas. ¿Qué falta nos hace esta enseñanza de Barreiros en este mundo en el que parece que todo nos lo dan hecho, y la gente asume todo como hecho y vale y ya está? No, la cuestión es crear algo, hacer cosas y crear algo es lo que realmente importa, y que lo hagas, como decía él. Yo desde muy joven he tenido una gran ambición, el deseo de crear y producir riqueza para mi país ha sido el motor de mis actividades, y eso que tú creas, que sirva y que repartas ese beneficio para todos, así como decías tú antes, que dio 25.000 puestos de trabajo, 25.000 personas que estaban trabajando en sus empresas. Eso es muy importante para crear. Sí, y no añadir, es eso, que otra cosa muy importante es que era una persona de origen humilde, un hombre
apenas también sin estudios. Es decir, que no tiene justificación muchas veces que decimos es que yo no tuve oportunidad de acceder. No, aquí tienes una persona que con su esfuerzo, con su, tesón, consiguió pues todo este imperio. Es decir, que no hay escapatoria. Y un hombre que se define en esa palabra, hecho a sí mismo. Es decir, no heredó prácticamente nada. Él, comenzando, como digo, casi de cero, en el sentido de un modesto taller, pues logró abrirse paso en el mundo, en ese mundo difícil de los negocios, de la empresa, porque cuando vemos esas biografías parece que todo fue sobre ruedas. Y no, él tuvo, el que sigue un poco su biografía, muchísimas dificultades, donde hay los intereses, no digo también añadiendo las envidias, es decir, y él tuvo que superar todo eso, pero con ese trabajo, con ese tesón, con esa yo creo que ese valor universal de querer de alguna forma hacer partícipes a sus conciudadanos, a todos los gallegos, españoles, de su inteligencia y demás, pues al final eso viene en esa compensación que revierte a nosotros, y en este caso como le ha revertido a él, porque consiguió, pues como digo, todo este imperio, que fue una pena que no siguiera desarrollándolo más por las trabas que le pusieron en España, que pudo desarrollarlo más en España, y como digo, terminó sus últimos tiempos en Cuba, donde adaptó, como tú bien dices, Fidel Castro le proponía que había que tal, dice no, más que hay motores de aquel momento, estaba con Rusia, había importado un tipo de motor muy característico, y él se dedicó a transformar esos motores en diésel, con lo cual la economía y el ahorro que significaba para Cuba en ese momento muy importante, claro, porque efectivamente había mucha crisis de materias primas petrolíferas y de gasolina, y por lo tanto cualquier cosa que se hiciera y abaratara costos, el bueno de Fidel Castro estaría encantado que Eduardo Barreiros se lo solucionase. Por lo tanto, un hombre, como decimos, resumiendo, muy adelantado a su tiempo, que veía las cosas hacia el futuro, y que decir que muchas gracias también a la Fundación Eduardo Barreiros, que nació para cuidar el legado de precisamente Eduardo y sus hermanos Valeriano, Graciliano y Celso, que crearon este proyecto empresarial e industrial. Sí, efectivamente, nos hemos puesto en contacto con la Fundación Barreiros. Hemos hablado con una de las responsables de comunicación, que es Ana Rama. Nos ha facilitado todo tipo de información, aunque fue, podemos decir, de un momento a otro. Es decir, que comenzamos, nos envió rápidamente toda una información, e incluso en esta misma mañana nos acaba de llegar pues un saludo de la presidenta de la Fundación, María Luz Barreiros, agradeciendo pues este pequeño recuerdo, este pequeño espacio que desde Radio Nove Galicia le dedicamos a Eduardo. Pero vamos a continuar, no cabe duda, en contacto, y no tenemos más que agradecerle, y sabemos, ellos nos han dicho que por las redes ellos lo van a publicitar, esta pequeña entrevista, este pequeño espacio dedicado a don Eduardo Barreiros, y seguiremos también profundizando, y no digo, porque en la Casa Museo Etnográfico Pazo da Cruz tenemos un espacio dedicado a los olvidados, le llamamos de los personajes olvidados de Galicia, y no vamos a ver si conseguimos un pequeño recuerdo, un pequeño espacio para don Eduardo Barreiros, como un grande de Galicia. Seguro que sí. La Fundación Eduardo Barreiros, www.fundacionbarreiros.com. Ahí tienen muchísima información, si quieren indagar más, si quieren saber más de este personaje gallego que, como otros muchos, tratamos de destacar nosotros a través de nuestra humildad y en nuestro programa. Y además, un hombre, Eduardo Barreiros, que pues para mi familia realmente, mi familia que viene también del autobús, del automóvil, de los vehículos, del transporte, evidentemente mucho que reconocerle, y mucho que como comentaba, con esa parecido a lo que hacía mi padre en momentos de la guerra, y que él también, Eduardo Barreiros, con los autobuses de su padre, trasladaba tropas, y mi padre lo mismo, también trasladar tropas y heridos, y ayudar y colaborar, poner las empresas de aquel momento al servicio de España.
Bueno, pues efectivamente, pues nada, eso, agradecer, como digo, a la Fundación Barreiros, agradecer, pues en este caso, a Eduardo Barreiros, que tan lejos llevó no solamente el nombre de Galicia, de España, con su ingenio. Hablaremos en próximos momentos, en próximos espacios, de la época con Chrysler, con la Chrysler, exacto, cuando se asoció a la Chrysler y empezaron en España un vehículo mítico como era el Dodge Dart, que era un vehículo, el Simca 1000, exacto, y muchas otras. Y los tractores todos que se hicieron, el tractor Barreiros, que todavía hay joyas por ahí, en algún alpendre hay tractores viejos Barreiros que restaurados quedan preciosos, y estoy seguro, y hay muchos restaurados como los que él cedió a su pueblo, precisamente, que tienen 3 tractores que utilizaban el concello y ahora los tienen como museo y los tienen restaurados para conservarlos. Pues a ver si conseguimos un tractor amarillo para la Casa Museo Pazo da Cruz, un tractor amarillo, un espacio para dedicar a Eduardo Barreiros con toda la historia. Yo sé dónde hay uno, hay uno, a ver, aquí en Galicia, que lo vi hace poco y tengo una foto de él que luego te enseñaré. Bueno, pues a ver, es tal para restaurar. No tenemos espacio, no tenemos nada, no tenemos dinero. Pero de alguna forma, si hay la oportunidad, me parece, además el tractor es algo tan importante en el momento del exactamente, estamos hablando de un momento de desarrollo donde un tractor suponía, como ahora, no sé, algo que pueda ser tan importante para un pueblo, como en su momento fue el carro, fue el sustituto, claro, del carro multiplicado. Y entonces esto, y en Galicia, que no era fácil porque aquí pues es montañoso, no es tan fácil el cultivo de las propiedades, de las fincas, etcétera, y sin embargo, bueno, se trató de adaptar, y el tractor, porque es otra de las cosas de Barreiros, lo que hemos visto en la demostración mismo que hizo ante Franco, es decir, se ve que tenía un vehículo, porque llegó a vender 300, creo que fueron, no sé si autocares o camiones para el gobierno portugués, etcétera, en un momento dado, que eso fue, como se dice, un momento de inflexión, ya, vamos, fue algo tremendo. A lo mejor lo que no consiguió, vamos, no cabe duda, en España hacerlo, el gobierno portugués le compró estos 300 vehículos. Bien, pues el vehículo que hay, le hace una demostración ante Franco, se ve que era un todoterreno de esos de categoría, vamos, que tiene unas ruedas, porque estamos hablando de que tenían, en este caso, a lo mejor destinados a lugares donde, claro, no había más dificultad. Exactamente esas carreteras que tenemos y con todos esos asfaltados, etcétera. Efectivamente. Bueno, pues queda ahí el punto de Eduardo Barreiros, y con la promesa de seguir hablando y dándole las gracias, por supuesto, a la Fundación Eduardo Barreiros por la deferencia que ha tenido y que tiene con nosotros. Muchas gracias. Massimino, vamos a escuchar un poquito de publicidad y volvemos con nuestro siguiente tema, que además tenemos una entrevista pendiente.